¿vale? Bien, chicos, espero que les haya ido muy bien. Rápidamente quisiera que ustedes me comentaran, dos personas me comentaran cómo les fue con la evaluación, cómo les fue en general con las evaluaciones, con el botón de los exámenes, qué ha pasado con eso, qué impresiones tienen. Entonces, escuchamos rápidamente dos opiniones de dos personas eh, que quieran compartirnos cómo les fue con las evaluaciones, cómo estuvo todo eso. ¿Quién quiere compartirnos un poco su experiencia? Ya, profe. Vale, te escuchamos. Pues en la experiencia con las evaluaciones no fue tan difícil, era más o menos como la evaluación en el colegio, sino Sí. que con preguntas cerradas. No teníamos la compañía de un profesor que nos estuviera guiando, entonces eso como que, digamos, podría dificultar las cosas o pudo haber dificultado las cosas. Pero en general estuvo bien y pues en algunas evaluaciones daban más minutos que en otras. Y ya. Vale, y Juanes, ¿y cómo te fue con eh, la evaluación de sociales? No sé, no he mirado. Ah, ok, vale, listo. Recordemos, chicos, que las evaluaciones, la evaluación de sociales era solamente una y la nota que sacáramos en esa evaluación era para las dos asignaturas, bueno, sí, para historia y para geografía. Ustedes ven historia con el profe Arnold, pero eh, digamos que nosotros unimos la evaluación. Yo por mi parte uní las preguntas de geografía y él Hola, por su parte hola. las ¿Y preguntas de democracia también, profe? democracia. No tiene evaluaciones. Ustedes dentro de su plan no le han preguntado. Esa pregunta tienen que hacerse al profe. Tengo entendido que no tiene evaluaciones, solamente historia y geografía, porque ustedes están manejando como un proyecto en democracia, si no estoy mal, ¿cierto? Es que historia y geografía las estamos manejando como una sola materia con el profe Arnold. Claro, pero solamente o sea, la evaluación, ¿cierto? Es una sola de ciencias sociales. Es posiblemente, por ejemplo, yo en mi caso, con sexto C, tengo historia y geografía. La evaluación es la nota compartida. La nota que ustedes sacaron en el examen que yo les publiqué en geografía es la misma nota para historia, pero en democracia sí tienes que preguntarle directamente al profesor Arnold, que creo que es el que los acompaña a ustedes en democracia. Un mensaje por Fidias, profe, tenemos una curiosidad, eh, o tenemos una pregunta, una inquietud acerca de la evaluación, y lo que hacen es, pues ahí decirle qué es lo que la pregunta, cómo se va a evaluar o si va a haber una evaluación, ¿vale? Bien. Otra persona que nos cuente cómo le fue con su evaluación. Ah, bueno, Manuela nos estaba preguntando a través del chat que cómo se veían las notas. Bueno, en el momento en que ustedes ingresan a su plataforma y también ingresan a el punto de exámenes, ustedes allí cuando recién terminaron la evaluación les tuvo que haber dado un resultado, ¿cierto? Pero ustedes pueden buscar ese resultado a través de la plataforma, ¿sí? Eso se califica de una vez, la nota queda en las notas, ¿cierto? Y ustedes tienen la posibilidad de ver cada una de las calificaciones de ustedes. Miren en exámenes, ustedes ingresan allí a exámenes, ingresan al examen de ciencias sociales y en algún lado, si ustedes dan clic, ustedes deben y pueden ver la calificación que sacaron, ¿vale? Bien. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo le fue con las evaluaciones en general? ¿Les fue bien, mal, regular? Hubo algunos errores con algunas evaluaciones como la de español que se demoró un poco en cargar las preguntas. Ok, bueno, puede ser también que hayamos tenido problemas con las redes, ¿cierto? Con la red de internet, a veces molesta, incluso acá en Bogotá molesta en algunas ocasiones la digamos que la red, pero en la medida de lo posible pues tratamos de solucionar muy rápido para saber qué hacemos.
en este momento. ¿Vale? Chicos, bien. Espero también que, pues como es el primer ejercicio, nos vayamos amoldando, o sea, es decir, nos vayamos acostumbrando a cómo es la dinámica de las evaluaciones. Este es un examen o esta evaluación era como primero como para saber cómo estaban ustedes, si estaban entendiendo o no, y también para que nosotros supiéramos si la explicación que nosotros como profes está llegando a ustedes y ustedes realmente tienen la posibilidad de comprender, ¿cierto? Todo lo que nosotros estamos, digamos que trabajando en cada una de las actividades que han sido, en el caso de geografía, actividades divertidas en las cuales usted puede interactuar con diferentes recursos, ¿cierto? Que les va a tomar un poco de tiempo, sí, pero pues disfrutes de la actividad, no es una actividad que usted, no son actividades difíciles, pero son actividades que ustedes pueden desarrollar y así pueden llegar pues a salir un poco también de tantos trabajos escritos y bueno, no sé, yo he tratado de ser mucho más didáctico con ustedes. Voy a hacer rápidamente un llamado a lista. Necesito, porfa, que me digan presente, ¿listo? Para que pongamos aquí, ¿está o no está? ¿Quién es? ¿Quién no es? Por cuestiones también de seguridad, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Shannon Alejandra Gudelo. Presente. Está muy bien. Tenemos a Juan Esteban Areque. Araque, profe, y presente. Araque, sí, señor, qué pena, tienes toda la razón. Arias Manuela. Presente. Bien. Bustos Correa Nicolás. Bustos Correa Nicolás. Cardona Cifuentes Tomás. Presente. Listo, muy bien. Clavijo Nontoa Jerónimo. Clavijo Nontoa. ¿Dónde está? Antonia Córdoba. Shenoa Antonia. ¿Dónde está? Juan José Díaz. Presente. Vale, muy bien. Solórzano. Duque Lina. Presente. Muy bien. Galindo Agudelo Derian. Derian se encuentra por acá. Sofía Gómez. Presente. Muy bien. Juan Fernando Jiménez. Presente. Muy bien. Lara Gómez Jerónimo. Presente. Lara Gómez, otra vez. Presente. ¿Se me Ok, escucha? ok, listo, ya, qué pena. Sí, es que se me entrecortó la comunicación. López Cruz Sara Manuela. Presente, profe. Bien. Manuela Medina Santiago. Presente. Muy bien. Jerónimo Orjuela Castillo. Profe, presente, pero es Castilla. Ok, no, me pasaron mal la lista. Castilla, ya mismo lo arreglo. Listo. Arreglado. Samuel Pinzón. Presente. Listo. Miguel Ángel Kitian. Sí. Vale, ¿no te sirve el micrófono, Miguel? Robert Alexander Sánchez. No lo he visto. Dalia. Ok, vale, Miguel. Dalia Salomé Sánchez. Presente. Bien. Sánchez Patiño Emiliano. Presente. Muy bien, Sánchez. Juan Diego Sandoval. Presente. Muy
bien. Y Juan David Tinjacá. Listo, chicos. Eso era todo. Bien, pues es por seguridad, para que nosotros no vayamos a tener problemas con personas que se quieran infiltrar o personas que no pertenezcan al curso o pues digamos que todo este esquema que nosotros queremos para ustedes, para la seguridad de nuestros datos, para la seguridad de ustedes. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por estar acá, por ser puntuales, por tener toda la disposición. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los mitos, vamos a darle cierre a esa parte de los mitos. Entonces, si quieren, tomen allí rápidamente sus apuntes. Vamos a tener algunos momentos en los cuales vamos a hacer unas reflexiones, ¿cierto? Y pues esas reflexiones nos van a ayudar a nosotros a entender, ¿cierto? La importancia de los mitos dentro de la creación de precisamente de nuestra cultura y de nuestro mundo, ¿vale? Me avisan cuando vean pantalla, chicos, porfis. Ya, Listo, profe, ahí ya estoy vemos. viendo la pantalla. Ya ven. Ya se ve. Listo, chicos. Bueno, este es nuestro curso de geografía de sexto, ¿cierto? Mi nombre es profesor Jean Paul Lozano Reina, en el Colegio Gimnasio Campestre Los Arrayanes. Tenemos nuestra UTP número 18, fecha del 21 de julio, que ven ahí me equivoqué, del 21 al 24 de julio, que corresponde a esta semana. Nuestra meta de comprensión es comprender la influencia del planeta Tierra como parte del universo y sus principales características. Tenemos el desempeño número 1, que nos dice que ya esta es nuestra última sesión, ¿cierto? Nos dice cómo indaga sobre algunos de los componentes del universo y establecerá la relación de estos con el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, estábamos revisando nosotros los mitos del universo, pero entonces esta definición que nosotros tenemos como universo, recordemos, es todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, percibir, medir o detectar de alguna manera. Abarca las cosas vivas, pero también abarca las cosas que no están vivas, que no tienen como tal la posibilidad de considerarse seres vivos, ¿cierto? También están los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz y también el tiempo, ¿vale? Como nosotros hacemos parte del universo, las ideas, a pesar de que nosotros no las podemos ver, ¿cierto? Hacen parte del universo. Y esas ideas, ¿cierto? De alguna manera son las ideas que nosotros vamos a revisar o las que estamos revisando a través de los mitos de la creación, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos y nacemos en un mundo en el cual no sabemos realmente a ciencia cierta, a pesar de que hay teorías, a pesar de que hay mitos, no sabemos cómo se origina, ¿cierto? Porque no estuvimos allí. Hay algunos rastros que la ciencia a nosotros nos permite visualizar, pero también hay como unas historias fantásticas que nos dan la posibilidad de imaginar cómo fue que se creó el sol, cómo fue que se creó la luna, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros afortunadamente tenemos una gran variedad de mitos que podemos llegar a revisar de alguna manera, pues como a través de los relatos, a través de los libros, a través de la historia, ¿cierto? Y nosotros imaginar, por ejemplo, de dónde salen las nubes, como lo estamos viendo en la pantalla, de dónde sale la luna, de dónde sale el sol, ¿cierto? De dónde sale la naturaleza, los animales, las aves, las plantas, los ríos, el agua, toda esa dinámica que nosotros vemos en la Tierra, ¿cierto? Nos preguntamos de dónde. Y es que es esa curiosidad la que nosotros nos permite empezar a desenvolver ideas para darle una explicación de dónde sale absolutamente todo lo que nosotros conocemos,
¿cierto? Entonces salen los científicos diciendo que nosotros vimos en las estrellas unos movimientos y creemos que el universo en un momento explotó algo y se creó a través la materia, ¿cierto? Empieza a existir desde el Big Bang, esta gran explosión que revisábamos en clases pasadas. O no, resulta que el universo inicia, hay un Big Bang, inicia, hay una expansión y después vuelve y se encoge y se destruye. Y todas estas teorías, de alguna manera, también nosotros las vamos a ver reflejadas en los mitos. ¿Y cómo las vamos a ver reflejadas en los mitos? Nosotros revisamos, chicos, rápidamente aquí y en los videos, el mito de la creación muisca. De repente podíamos ver de dónde salió el sol y la luna a través de un mito, ¿cierto? Nosotros acá veíamos algunos de esos pictogramas muiscas muy antiguos que corresponden a los indígenas que vivían en nuestro territorio, y teníamos aquí una creación, la creación del universo, pero no solamente del universo, sino del sol y la luna, ¿cierto? Y teníamos entonces el mito de Ráquira o Iraca y su sobrino Ramiriki. Entonces, alguien que por favor nos ayude a leer este mito rápidamente. Yo, profe. Valiente. Yo quiero. Dale, Yo, listo. profe. Yo. Dale, la. No, yo. ¿Quién fue el primero? ¿Tú, Yo. Yo, profe. No, yo. Sara Manuela? No, yo. No, fui yo. No fui yo. No, fui yo. No fui yo. Listo. Fui yo. Ya, Sí, exacto. No fuiste tú, fui yo. ¿Listo? Vamos a... Profe, pero él igual, dice ahorita, que no fue él. otra No, lectura. ¿usted quién dice que Ya, chicos. ¿Listo? Vamos a darle la oportunidad a Juanes. Después hay otra lectura que necesito que ustedes hagan y unas preguntas y vamos a tratar de participar todos. ¿Listo? Entonces, por favor, ayúdanos con la lectura de este mito rápidamente. Hace mucho tiempo en la tierra todo era oscuridad. Solo habitaban el cacique Iraca y su sobrino Ramiriki. Solos y aburridos, un día decidieron crear a los seres humanos. Moldearon muñecos de barro y los soplaron para darles vida. La tierra seguía en la oscuridad y Ramiriki subió al cielo a traer la luz y allí se convirtió en el sol. Iraca, al ver que su sobrino quedó convertido en luna, al ver que su sobrino quedó convertido en luna. Desde ese día, Ramiriki es el sol y alumbra el día, e Iraca la luna y alumbra la noche. Vale, muchísimas gracias por esa lectura. Bien, nosotros entonces acá tenemos una visión totalmente diferente a como posiblemente nos lo explicaría la ciencia, ¿cierto? Pero recordemos entonces que los muiscas tenían una forma diferente de ver las cosas, ¿vale? Como ustedes pueden ver en la ilustración, ¿cierto? Allí tenemos al sol, pero también tenemos la luna en la parte de arriba, ¿cierto? Donde están cerca de las aves. Tenemos el hombre, tenemos la mujer, pero también tenemos pues, los niños, ¿no? Esa nueva generación, esa nueva raza. Nosotros debemos comprender que a pesar de nosotros, son cosmovisiones y son formas diferentes de entender la realidad. Como ustedes pueden ver en la imagen, para los muiscas todo estaba conectado, por eso hay tantas ilustraciones en ese mismo espacio, porque resulta, ¿cierto?, que de alguna manera, chicos, les voy a pedir el favor que no me saturen ¿cómo se llama? El chat, porfis, porque empieza a sonar y empieza a salir allí toda esa información, ¿vale? En el video también de los otros compañeros que no pudieron asistir. Entonces, ustedes saben que yo grabo estas charlas para que los compañeros que no tuvieron la posibilidad de estar con nosotros lo acompañen. Ya ahorita Laura nos vas a ayudar a leer otro elemento y
Vamos a continuar, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta en el video, ¿cierto? Allí en ese mito de la creación está hablando de dos personas que se convirtieron como en una especie de dioses, ¿cierto? Ramiriki e Iraka suben al cielo y se convierten el uno en sol y en otro luna, ¿cierto? Dos hombres que se convirtieron. Sin embargo, en algunas culturas, ¿cierto? La luna hace más referencia a lo femenino y el sol a lo masculino, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que esa cosmovisión no es que esté errada, ¿m? Porque si nosotros nos damos cuenta, el hecho de que todo estaba en oscuridad, ¿cierto? O sea, antes de que se convirtieran en sol y en luna, pues evidentemente no existía ni el día ni la noche, ¿cierto? Y ahora, si nosotros lo comparamos con el mito que todo el tiempo hemos estado aprendiendo, que es el mito cristiano, ¿cierto? El de la creación de los 7 días, pues también nos vamos a dar cuenta que si el ser humano salió del barro, hicieron muñequitos de barro, lo soplaron y se parece incluso al mito de la creación del ser humano en la cultura cristiana o en el mito cristiano. Entonces, vamos a continuar con esta historia, y es que allí, como ustedes también lo pueden ver en esta imagen, está representado, hay muchas representaciones. Si ustedes se dan cuenta, por aquí está el sol y la luna en la parte derecha, debajo de la guacamaya que estaban volando, ¿cierto? Está el sol, está la luna, por acá vemos una cara de un ser humano, posteriormente vemos como peces, después vemos como un águila, otro ser humano, el agua, que es supremamente importante. Y es que esto para los muiscas era muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que los muiscas comprenden que el ser humano hace parte de un todo. Los indígenas, aún todavía, ¿cierto?, piensan que todo es un organismo vivo. El planeta Tierra es un organismo vivo y el ser humano es una parte de ese gran organismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que los peces hacen parte de algo más grande, que es pues una raza de peces. Bueno, vámonos a lo celular. La célula hace parte de un órgano. El órgano, ¿cierto?, hace parte de un sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿cierto? El sistema digestivo hace parte de un complejo que se llama ser humano. El ser humano hace parte de algo que se llama humanidad. La humanidad hace parte de algo que se llama naturaleza. La naturaleza hace parte de algo que se llama planeta Tierra, porque es el planeta Tierra quien contiene esa naturaleza. La naturaleza y el planeta Tierra hacen parte de algo mucho más grande, que es el sistema solar. El sistema solar hace parte de algo que se llama galaxia. Y la galaxia hace parte de algo mucho más grande que no nos cabe en nosotros en la cabeza, las dimensiones espaciales que tiene el universo, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los indígenas tenían razón en esto. Nosotros solamente somos una pequeña parte de algo muy, muy grande. Y es por eso que ustedes en esta imagen pueden llegar a ver ese tipo de características, que el cielo, entonces, si ustedes miran cada elemento que hay allí en esta imagen, son como varias cosas, encuentras varios gestos. Entonces hay también aves, seres humanos, hay una rana, ¿cierto? Hay otra ave aquí abajito, ¿sí la ven? Peces, y empiezan a encontrar como varias características dentro de algo que está allí. Por eso estas imágenes de alguna manera representan como esa humanidad, ese que hace parte del todo, ¿vale? Y ellos pues evidentemente tenían la explicación para ese mito. Entonces los mitos sirven para explicar precisamente algo que no podemos comprender, pero no significa que no sean reales. Para ellos eran reales, así como para muchos de nosotros, cual Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, este fue el podcast que nosotros vimos.
América, y pues la fuente pues son los muros, los mismos muros. Y aquí entonces tenemos, esperen chicos, está ingresando alguien, Derian, ok, admitir. Derian. Profe, te Listo. escucho un poco entrecortado. Yo también. ¿Me, No, bien, ¿me no, escuchan bien? un poco. Ahorita sí, pero en la Vale, explicación. pronto puede ser un poco. En la Yo repetí un poco explicación el se escuchaba entrecortado. Bien, chicos, recuerden que igual va a estar el video en YouTube. Si en algún momento la comunicación se pierde por algunos motivos de conexión, puede ser mi conexión o puede ser la conexión de ustedes, igual ustedes saben que este video yo lo envío en las horas de la tarde o mañana en la mañana, pues cuando tengamos, ya cuando yo haya podido subir el video en YouTube. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Vamos a ir suaves. Si hay preguntas con respecto a esto, ustedes saben que porfa también pueden hacerlas para que porfa, si tienen dudas y preguntas, ese es el momento. ¿Vale? Bien. Entonces estamos aquí en los aztecas y aquí hay algo muy interesante que yo no les había mencionado, y es que los aztecas, al igual que los chibchas, al igual que los muiscas y muchas otras comunidades ancestrales del territorio americano, es decir, de nuestro continente y de nuestro país también, para ellos existe la posibilidad de que exista diosas, ¿cierto? Que fueron las creadoras del planeta Tierra. Entonces, un ejemplo de eso son los aztecas. Los aztecas, ¿cierto? Creen que hubo un dios hombre que se llama Ometeculti, ¿cierto? Y su esposa Omecihuatl. Bueno, esos nombres son un poco complicados, siempre me enredo. Pero entonces aquí lo interesante es que ellos conciben dos energías que son y deben ser claras: la energía masculina y la energía femenina. Para que exista algo, ¿cierto? Debe existir ese complemento. Es decir, un hombre solo no puede procrear, una mujer sola no puede procrear, ¿cierto? Entonces se necesita de las dos fuerzas, de las dos partes, de las dos energías, tanto masculino como femenino, para... cerramos micrófonos, chicos, porfis. Oh, gracias. Entonces, existe los indígenas sienten eso de que juntas las fuerzas masculina y femenina pueden llegar a crear, ¿cierto? Y entonces son Ometeculti, que es el hombre, y Omecihuatl, que creó su esposa femenina, que crearon toda la vida sobre la tierra, ¿cierto? Pero ellos tienen también digamos que otra visión muy interesante, que es la siguiente. Ahora sí, Laura, ayúdanos a leer esto que dice allí. Bueno, señor, dice, cada uno de estos dioses luchaba por la supremacía en el mundo, empleando cada uno de su propia fuerza, tierra, fuego, viento o agua. Muy bien. Aquí aparecen 4 elementos muy importantes para la cultura azteca, ¿vale? Y nosotros entonces vamos a entender a esa cultura azteca como una cultura muy evolucionada. Ellos tenían, no sé si alguno de ustedes ha podido estar en México, pero ellos tenían una sociedad muy avanzada, tenían una sociedad muy fuerte y muy organizada. Y sus creencias y su forma de pensar y su forma de escribir, incluso tenían poemas que escribían en náhuatl, bueno, en varias lenguas que ellos tenían, y hoy todavía nosotros la conocemos. Nezahualcóyotl es uno de los poetas aztecas, ¿cierto? O sea, los europeos no fueron los que nos trajeron aquí la poesía. Nosotros
en América ya teníamos una poesía y también teníamos una filosofía. Cuando ustedes sean grandes, o sea, cuando esté por ahí en décimo, en 11, se van a acordar de esto porque los filósofos griegos, ¿cierto? Que supongo ustedes ya han conocido un poquito de Grecia antigua en los cursos de historia que están viendo con el profe Arnold. Los dioses, los griegos tenían una forma también, utilizaban mucho tiempo para pensar y ellos pensaban y pensaban y pensaban muchas cosas y entre esas cosas que pensaban coincidieron con los aztecas en muchas cosas también. Entonces, por ejemplo, Manuela, tú de esos 4 elementos, Manuela Arias, tú de esos 4 elementos que ves allí, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿cuál crees que es el más importante para la vida? ¿El agua? ¿Por qué crees que el agua es el más importante? Está bien, tu respuesta es muy buena, pero ¿por qué? ¿Aló? ¿Manuela? ¿Por qué crees que es el más importante para la vida? Dale, Yo Miguel. quiero. Dale, Miguel. Profe, yo también escogería el agua porque sin agua no hay vida. Ok, el agua nosotros sabemos que es muy importante para la vida. Yo, Dale. ¿Cuál de yo esos creo piensas que es más? que todo es importante porque sin el aire también nos morimos, sin fuego nos morimos y sin la tierra también. No solo con el agua. Ok, muy Porque interesante ese planteamiento. Tomás, ¿tú qué piensas? Yo creo que el fuego sí es un poco innecesario, que los otros 3 sí son totalmente fundamentales Sí. y ya. Ok, ok. Bien, interesante. Bien, chicos. Estas culturas, tanto la griega como la azteca, tenían en su mente que estos 4 elementos son importantes para la vida. Como lo dijo nuestro amigo Miguel, ¿cierto? Los 4 son importantes para la vida. Entonces, fui yo, Juan José. Juan José también. Sí, sí, sí. Hubo 2 personas allí que acordaron lo mismo. Juan José, sí, es verdad. Es que lo que pasa es que como estoy viendo mi pantalla, entonces me toca salirme de la pantalla de la presentación para ir a la cámara de ustedes. Bien. Entonces tenemos estos 4 elementos. Yo les pregunto, ¿los volcanes serán importantes para la vida del ser humano? No. ¿No? ¿De dónde creen, No, señor. de dónde creen que viene la tierra que ustedes están pisando? Yo lo sé. ¿De dónde? De cosas más abajo que hay sobre, o sea, cosas más abajo que hay El Big sobre la Bang. Tierra. Muy bien, ¿qué creen que hay debajo de la tierra? Magma. Otras capas. El magma. Magma. ¿Y cómo sube el magma a crear nuevos territorios, los nuevos continentes? Bueno, sí, por los volcanes, ¿no? A través Por las de, placas tectónicas. de los volcanes. ¿Sí? Si ustedes quieren saber por qué las frutas de Colombia, el café de Colombia, toda la comida de Colombia es tan rica y es tan
es decir, tiene tanto sabor, es porque en algún momento en estos territorios hubo muchas explosiones volcánicas, ¿sí? Y se posó sobre todo este territorio, incluso sobre La Calera, ¿cierto? Acá también en Bogotá se posó una capa de ceniza volcánica. ¿Mm? Y esa capa de ceniza volcánica es lo que le da sabor al café de Colombia, y no solamente al café, sino a las frutas, y tiene el suelo una cantidad de propiedades que fueron traídas por los volcanes. Si no existiera el fuego, que también es un elemento muy importante en la naturaleza, pues evidentemente no tendríamos esos sembrados tan deliciosos y no tomaríamos, o nuestro café no sería reconocido a nivel mundial, ¿cierto? Entonces los aztecas se dieron cuenta que cada uno de estos elementos son necesarios para la vida, tanto el fuego como la tierra, como el aire y el agua. Entonces resulta que para ellos existieron 4 soles antes de nuestro sol, ¿vale? Entonces está la historia de que estaban reunidos los dioses, pero todo estaba en tinieblas. Entonces, este señor Tezcatlipoca, ¿cierto? Se arrojó sobre una hoguera, porque pues todo estaba en oscuridad, y era el dios del elemento de la tierra. Pero como la tierra tiene tanta fuerza, el calor de este sol era muy, muy fuerte y no se podía sembrar absolutamente nada porque todo se quemaba. Entonces, a los gigantes que vivían en ese momento en la tierra, solamente solamente se podían alimentar de las raíces de los árboles, porque pues los frutos y las hojas se quemaban, ¿cierto? Entonces llegó un dios que es mi dios favorito de la mitología azteca. De hecho, yo tengo por aquí uno de esos. Quetzalcóatl subió al cielo y le dio un golpe a Tezcatlipoca y lo mandó a la tierra. Y el señor Tezcatlipoca cayó a la tierra, y cuando se cayó, la tierra se abrió. De ese hueco salen los jaguares. ¿Mm? Y los jaguares se comen absolutamente todo lo que vivía en la tierra, ¿vale? Y ese es el primer sol. Resulta que Quetzalcóatl se volvió el dios era un dios de viento, era el elemento viento, y era un sol, entonces, que iluminaba la tierra y el inframundo. Ellos creían que existía algo. El inframundo es lo que está detrás de la realidad después de la muerte, ¿no? Y pues evidentemente era un sol muy, muy bueno. Era excelente ese sol, había mucha comida, eran felices los hombres de esa época, eran felices los animales de esa época, pero entonces ese primer sol que se había convertido en jaguar, que se llamaba Tezcatlipoca, decidió vengarse, y entonces, como estaba convertido en un jaguar, le dio con su garra un zarpazo a la cabeza de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl cae. Cuando cae en la tierra, provoca un viento tan fuerte, como era el sol del viento, provoca un viento tan fuerte, ¿cierto? Que todos los hombres que sobrevivieron porque les tocó encorvarse, y cuando se encorvaron, los humanos se convirtieron en monos, y ese es nuestro segundo sol, según los aztecas. Vamos con el tercer sol. Resulta que hay un dios también muy, muy, muy interesante que se llama Tlaloc. Tlaloc es el dios del agua, ¿cierto? Y entonces él acepta ser el sol, y entonces, pues de alguna manera creó los mares, los ríos y los lagos. Pero entonces, como el agua hacía crecer todos los frutos, entonces los hombres se volvieron pues perezosos, ¿cierto? Y no había de qué preocuparse, todo lo tenía la naturaleza, había mucha comida, había mucha agua, y los hombres se olvidaron de los dioses. Entonces, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, por eso ustedes ven unas plumas en esa serpiente, decidieron
que Tlaloc no iba a ser el sol. Entonces lo derribaron, ¿cierto? Y cuando cayó Tlaloc a la tierra, llovió fuego del cielo y todo se convirtió en ceniza. Algunos hombres, ¿cierto? Se salvaron, pero se salvaron porque se convirtieron en guajalotes. ¿Alguno de ustedes averiguó qué es un guajalote? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ninguno? ¿Ninguno? No tengo Bien, la más vamos a remota saber. idea. Es como un pavo, profe. Sí, es como una... Exacto. Estaba Sí, aquí es una ave. buscando. Que mide más o Ya lo menos un... están buscando. Ajá. Ya lo están buscando allí en internet. Dice que es originaria de América. Ajá. O sea, solamente se encuentra en América, correcto. Sí. Muy bien, así es. Entonces, símbolo mexicano. ajá, sí, también es un símbolo mexicano. Bien, entonces ya todos allí en pantalla, o algunos que fueron curiosos y buscaron por internet, que para eso es el internet, tuvieron la posibilidad de ver al guajalote. Entonces, algunos se convirtieron en estas aves grandes, ¿cierto? Que se parecen como a unos pavos, ¿cierto? Esos que nos comemos en Navidad. Y esa es la historia de nuestro tercer sol, ¿vale? Ya voy a ir otra vez con la presentación. Porfa, cerramos los micrófonos. Si estamos escuchando música, porfa, apaguémosla. Bien. Me avisan, chicos, porfa, cuando esté la presentación en pantalla, porfa. ¿Listo, chicos? ¿Pueden ver la pantallita? No sé, no. No. ¿Para la qué? puedo- Señor. Me Profe, pero ahí robaste la aparece como oportunidad. presentación de llame. O sea, hay como un cuadrito, pero no. Hay una ventanita que presentación. dice presentación. Correcto. Me robaste la Ya. oportunidad, Araki. Ya, profe. Ya. Ya, profe. profe, listo, ya la Ya, veo. Ahora sí la veo. Pues yo creo que la vemos todos, pero... Ya no, Ay, ya se no la perdió. veo. Ah, no. ¿Qué fue, profe? ¿Qué pasó, profe? Que yo Ya le se di... fue el profesor de la reunión. No. No. Ahí está. Aquí estoy. Ay, no lo había visto. Ya les... Porfa, apaguemos el micrófono, chicos. Solamente, porfis, para que me avisen entonces en qué momento pueden ver la presentación. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo pueden ver? No, no sé. Profe, No, no. señor. ¿Listo? No. No, No, señor. No. Creo que el internet está... Miguel, yo no pude ir por la cuarentena. Íbamos a ir justo cuando empezó la cuarentena. ¿A dónde? Ok. a México. A México. Pero voy a ir en febrero. Si se acaba la cuarentena en febrero. Ojalá. Ojalá se acabe. Porque el Sí. cupo es hasta febrero.
Tenemos los tiquetes hasta febrero. Dice, nos guardaron en febrero y nos van a sacar en diciembre como los muñecos del pesebre. ¿Quiste? Porque su hermana tiene un disfraz y está saltando por detrás, Araki. No sé. Un disfraz como de Spider-Man. No sé. De la Capitana Marvel. Ajá, sí. Esa vaina. Es que a ella le gusta mucho la... ¿No está haciendo tareas? Pues como a ella solo le envió. Listo, chicos. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver? No, señor. No, señor, señor, no veo nada. Solo tu cara. No sé, creo que hay un error. Está como... A ver. Llevos. ¿Nada? No sé, No. No sé. No. Bueno, listo. Bueno, continuemos entonces sin la presentación. Si la presentación llega, entonces la haremos, pero no sé, algo está pasando ahí. De pronto la comunicación está... Sí, me parece que hay como una situación ahí como con la pantalla. Bueno, listo, chicos. El caso es si que... sales y vuelves a entrar, profe. Sí, ¿cierto? Bueno, igual rápidamente les voy a contar entonces qué pasa con, digamos que con la finalidad para cerrar este mito. Entonces, acuérdense, Tlaloc cae y los seres humanos se convierten en como una especie de pavos. Después llega el cuarto sol, pero entonces los dioses se reúnen, ¿cierto? Y se ponen de acuerdo y ahora le toca a una diosa femenina que es Chalchihuitlicue, ¿cierto? Ella, pues evidentemente, es muy buena diosa y trae mucha bonanza y mucha prosperidad. Pero entonces, Tezcatlipoca, el primer sol de la tierra, no quería que le fuera tan bien a esta diosa y entonces la empieza a distraer y aparte de distraerla, la empieza como a enamorar, ¿cierto? Y entonces, cuando ella se distrae, permite que el mundo se inunde, ¿cierto? Ella perdió como el interés en ser ese buen sol y se inunda la tierra. Algunos hombres se convierten en peces, ¿cierto? Para poder sobrevivir y todo otra vez queda en silencio y en oscuridad, ¿vale? Ese es nuestro cuarto sol. Después entonces hay dos personajes, ¿cierto? Todos los soles se reúnen y entonces hay dos personajes que van a intentar de alguna manera convertirse en ese nuevo sol. Y son dos personajes, uno se llama Nanahuatzin y el otro se llama Tecuzisteclatl, ¿listo? Nanahuatzin era un dios, pero era un dios como pobre. Y entonces daba una especie de ofrendas a los dioses muy pobres. Resulta que Tezcucitecatl, que era un dios rico, y entonces ellos hacen una hoguera en la plaza del Templo del Sol. Las personas que han ido a México o que van a ir a México en el futuro van a encontrar allí en la pirámide del Sol un espacio donde pueden llegar a ver esta plataforma donde estuvo en algún momento encendida una hoguera que era muy importante. Cuando se encendió esa hoguera, entonces tenían que
sacrificar a un dios. Ese dios se tenía que botar a la hoguera. Sin embargo, el dios rico, Tecusistecatl, le dio como miedo y no se lanzó a la hoguera. Entonces, el otro, al ver lo que estaba súper miedoso, entonces dijo, no, pues yo sí quiero ser sol, y se arrojó al fuego, el dios pobre, y él se convirtió en el nuevo sol. Pero entonces el que no se había arrojado, el que le dio pena, le dio como miedo, ¿cierto? Le dio como vergüenza y también se lanzó a la hoguera. Entonces, en ese momento habían ya dos soles, y esos dos soles pues no podían permitir, o sea, los dioses no podían permitir que existieran dos soles, así que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, coge un conejo y se lo arroja al dios rico, ¿cierto? Y hace que Tecusistecatl se apague y se vuelva la luna, ¿cierto? Y entonces ya tenemos la creación del sol y la creación de la luna, pero son también dos personajes masculinos, ¿cierto? Entonces podemos entender que en estos mitos, pues básicamente nosotros podemos ver esa comunicación, esas similitudes dentro de lo que nosotros consideramos tan distantes, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en Egipto hay pirámides y aquí en América también hubo pirámides, y hay como una serie de encuentros o de similitudes entre varias culturas, y también el hecho de que la luna y el sol sean personas que se hayan convertido en luna y en sol, pues de alguna manera permite ver que a pesar de ser culturas diferentes, los muiscas y los aztecas tenían algo de relación dentro de la forma en la que veían, ¿cierto?, el mundo. Entonces, teníamos también el mito de la creación cristiano, que ustedes evidentemente lo conocen, ¿cierto? Es como en 7 días se creó la luna y el sol. Bueno, en 7 días se crearon la tierra, los mares, los seres humanos, los animales, las plantas. Todo eso se creó en 7 días, ¿cierto? Y también aparece el ser humano como una figura de barro al cual Dios le da vida. Entonces, esta cultura también de alguna manera porque eso es europeo, es un mito europeo, como yo se los explicaba, nos hace ver como que a pesar de ser culturas tan diferentes, hay algo de similitud en ellas a través de la observación de todo lo que nos rodea. Entonces, es muy interesante porque el mito azteca incluso se parece un poco a la teoría de lo pulsante. Es decir, hay un Big Bang, hay un primer sol, ¿cierto? Después hay como un desarrollo y finalmente cae ese sol y vuelve y se crea otro sol, y vamos en el quinto sol. Entonces, es una similitud en la teoría pulsante, evidentemente de una forma mitológica y una explicación, pues evidentemente menos elaborada y menos observada, digamos que con instrumentos que han podido detectar estrellas, que han podido detectar otros elementos, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que entendieran precisamente como esa similitud entre los mitos y las teorías que están saliendo, porque algunas teorías científicas van a decir como es que posiblemente han existido varios universos, ¿cierto? Como la teoría pulsante, pero también los indígenas a través de las narraciones nos están contando que hubo otros mundos, que hubo otra existencia, y vamos en la quinta, según los aztecas, ¿cierto? Entonces, cada cultura, a pesar de que sea una narración, tiene grados de verdad, ¿cierto? Ellos están diciendo verdades dentro de su cultura, ¿listo? Entonces, yo quisiera que cerráramos ya con unas conclusiones, ¿cierto? Entonces, quisiera que ustedes me compartieran qué mito les llama la atención, ¿cierto? ¿Qué mito de los que hemos estudiado, porque revisamos el mito griego, revisamos el mito muisca, el azteca, el cristiano, hemos revisado otros en historia, pero digamos que
no los vamos a tomar en cuenta, pero de esos mitos, alguno que les llame la atención. Entonces, no sé si Jerónimo Lara nos quiera comentar cuál es ese mito que más le llamó la atención de las clases que hemos tenido. ¿Y por qué? El que más me llamó la atención fue el de los 5 soles, el de los aztecas. Y lo que más me gusta es cómo hubieron 5 fases y sus errores. Ok, vale, sí, muy Eso fue lo que interesante. más me gustó. Vale, la pregunta que sigue a esa es cómo tú crees que, no sé si has tenido la posibilidad de pronto de ver un poco las pirámides, ojalá podamos hacer un recorrido por Teotihuacán, la ciudad de los dioses, que hay una pirámide del sol, de la luna, un templo de Quetzalcóatl en México, en ese mismo espacio donde hay muchas pirámides, es muy interesante. Y de alguna manera, ¿cómo tú crees que, bueno, la pregunta es, si tú, bueno, tu familia, es que no quiero entrar como en polémicas con eso, pero digamos, tu familia te ha enseñado el mito cristiano, supongo que tu familia es cristiana. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero conocías el mito de los 7 días, que Dios creó el planeta Tierra en 7 días y el universo y tal. Sí, lo conocía. Vale, listo. Si nosotros revisamos los mitos de esa manera, ¿el mito cristiano vendría a ser un mito o para algunas personas todavía lo tienen como realidad? Entonces, eso podría ser un tema de debate. ¿Ustedes qué piensan? Alguien que, digamos, haya podido vivir ese mito, que sea cristiano, que sea católico y diga, como no, pues mi familia me ha enseñado esto y que nos puede aportar a la clase. ¿No? Bien. La idea, entonces, chicos, es que hubo como unas conclusiones que nosotros habíamos ya trabajado en las sesiones pasadas, y es que los mitos van a explicar, ¿cierto? Van a explicar cómo aparecen las cosas y cómo aparecen los fenómenos, de dónde aparecen los huracanes. Entonces yo me invento un dios, ¿cierto? Pero ese dios no es del todo inventado, sino es una observación. Es una primera observación que yo hago muy empírica, como muy de primera mano, para poder desarrollar esas teorías. Hay una segunda función del mito que es esa función pragmática, porque a través de esos mitos era que la sociedad se organizaba. Entonces sabíamos que había un dios sol y una diosa luna, y entonces el tener un emperador que nos guía a nosotros, que es la representación del sol, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Colombia, el oro. Antes los indígenas no utilizaban el oro para comprar, eso no se veía, sino que lo tenían porque era algo sagrado, no tenía precio, era sagrado y no se compraba nada con él porque era una representación del sol, al igual que el maíz. Por eso el maíz para las culturas de América era muy importante. Aparte, el maíz era amarillo, algunos eran amarillos, y eso hacía que el maíz pues fuera también la representación del sol en un alimento, ¿vale? Entonces todo eso hace que una sociedad funcione. El mito, por ejemplo, cristiano hace que la sociedad antiguamente funcionaba, por ejemplo, en la Edad Media, que ustedes lo verán en su curso de séptimo, ojalá nos veamos en esos cursos también, Sí. para explicar esos mitos, por ejemplo, de los vikingos, que también es un mito muy interesante. Tenemos también una función de significado, y es que allí, en ese significado, los mitos nos van a decir cómo es que pasan las cosas, cómo son los ciclos. En esos ciclos, por ejemplo, de los 5 soles, estamos hablando de muertes. Entonces, entender que todas las cosas en algún momento, a pesar de que son dioses, mueren, ¿cierto? Y a pesar de que no son tan, ¿cómo les explico? A pesar de que son dioses y son historias creadas por los seres humanos, nos da a entender que la naturaleza hace parte de un todo, como lo era el mito muisca. Y eso, de alguna manera,
da un sentido de existencia y de pertenencia. Ah, ok, yo ya sé por qué estoy aquí y yo ya sé que hago parte de algo muy grande que se llama universo, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, ustedes no están solos en el mundo. Pareciera que ustedes son lo más importante en el mundo y en el universo, pero resulta que todos hacemos parte de algo mucho más grande que se llama universo. Entonces, esas son como las conclusiones a las que quería llegar. Chicos, muchísimas gracias por esta sesión. Espero que se hayan divertido, que hayamos repasado pues todo lo que habíamos visto en los videos. Y pendientes, la otra semana hay actividad para que ustedes la suban por su botón de tareas. Y nada más, chicos. Un abrazo. Me alegra muchísimo ver a los que se dejan ver por cámara. Es motivante. Cuídense muchísimo y estamos charlando, ¿vale, chicos? Profe, ¿tuviste la noticia de City Noticias de que pasó algo en el desfile del 20 de julio? Que pasó como algo fuera, algo que no... Sí, por City Noticias que presentaron que algo que no debe haber pasado, que era circular y que no se sabe qué es. Unos creen que es un pájaro muy grande, pero no se sabía a ciencia cierta si es un ovni o algo así. Bueno. fuera. Uy, qué interesante. Ya que estamos allí en internet, busquémoslo en YouTube, miremos a ver qué onda y lo charlamos dentro en nuestras próximas clases. ¿Listo, chicos? ¿Cómo A las se 9. llama? ¿Cómo se llama? No, Sí. pues fue en City Noticias, pero no sé cómo se vaya a llamar. No, búsquenlo como volador no identificado. A ver si de pronto Ok. les sale. ¿Listo, chicos? O tal vez incidente del 20 de julio. Chicos, yo los dejo, tengo una clase a las 9:20, es decir, en este Ya. momento. Entonces, sí, necesito la sala, necesito el computador. Chicos, los quiero mucho. Busquen esa información. Nos vemos dentro de 3 semanitas y hablamos a ver qué vieron en el video. Chao, chicos. Chao, Chao, profe. profe.